La noticia del momento para Colombia es que el gobierno de Abelardo del Espriella se ha aliado al Escudo de las Américas, esta organización continental creada por el gobierno de los Estados Unidos con el presidente Trump a la cabeza, cuyo objetivo principal es darle lucha al narcotráfico en particular y al crimen organizado en general en toda nuestra región. Esto ha puesto a arder a los petristas, ha salido incluso Iván Cepeda a lloriquear, lo mismo Gustavo Petro, y tenemos mucha información muy jugosa para actualizar a nuestros espectadores y para llevar adelante los análisis tenemos como invitado en esta ocasión a Carlos Rucauf. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar de vuelta contigo y con toda la gente que te sigue. Con todo gusto. Carlos, tenemos un escenario complicado en Colombia por un terremoto, un gobierno que hoy cumple una semana de haber asumido el pasado 7 de agosto y que una de sus principales propuestas electorales fue combatir con mano dura al narcotráfico y al crimen organizado. Y nos enteramos que se suman al escudo de las Américas. Vamos a mostrar el momento y después lo analizamos en que Peter Hegseth, recordemos el secretario de guerra de Donald Trump, anunciaba esta incorporación de Colombia en esta organización internacional. Miren esto. I'm also proud to announce that Colombia will join the ACCC, becoming the 19th member. And through the newly inaugurated president, as our president likes to say, President El Tigre, Colombia has already requested that the Department of War join Colombia in its fight against narco-terrorism, authorizing joint military operations to destroy terrorists and terror networks. Thank you very much. I'm also proud to... Bueno, ese era el momento en que Hegseth anunciaba esta incorporación de Colombia. ¿Cómo estás viendo este panorama con Abelardo del Espriella y esta semana que ha empezado, Carlos? Bueno, con una sorpresa positiva, porque un presidente que llega, se encuentra con un terremoto, se mete a ayudar a la gente de cabeza a él con su estructura de conducción. Digamos que no lo mira a la distancia, sino que se mete a buscar la solución de los problemas de la gente. Y al propio tiempo avanza con la lucha contra el narcotráfico, se alía al Escudo de las Américas, número 19, lo acaba de decir Pete Hegseth recién, y al mismo tiempo tiene un éxito también en el plano de lucha contra los narcotraficantes, porque abaten a Mac Max, abaten a un tipo que hace rato que lo viene buscando, hace una década que están los pedidos de captura de Mac Max y ha logrado un objetivo clave. Gracias. Gracias, sí, querido. A ver, hay un problema acá de la técnica, pido disculpas. Sí, efectivamente, también se han registrado operaciones militares contra una de las secciones más importantes de las disidencias de la FARC. Han recuperado un secuestrado que llevaba 11 meses en cautiverio. También han recuperado a una niña, a una menor de edad, y le han producido bajas y detenidos a las guerrillas de las disidencias de la FARC. Con lo cual, apenas 7 días de gobierno y Abelardo del Espriella ya está pudiendo mostrar resultados en materia de seguridad. Y respecto del tema del Escudo de las Américas, en Colombia la capital va a estar en Medellín. Eso fue lo que anunció Abelardo del Espriella el día de hoy. De esta manera lo hizo. Esto ha sido motivo de inspiración para mí. Aprovecho también para mandar el clásico mensaje a los bandidos que tienen azotado este departamento. Les queda poco tiempo, 18 días para entregarse. Se someten o voy por ustedes y les doy de baja. Vamos aquí a tener, y es un anuncio muy importante, la sede principal del Escudo de las Américas, el convenio que vamos a suscribir con los Estados Unidos en lucha contra el crimen y el narcotráfico. Y la sede de Colombia la vamos a tener en Medellín. Porque aquí en Medellín está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado. Desde aquí, desde Medellín y desde el área metropolitana salen la mayoría de órdenes al resto del país, así que nos vamos a concentrar en Medellín para luchar contra el crimen, como insisto. Bueno, recordemos que en realidad Estados Unidos y Colombia han sido socios anteriormente en la lucha contra el crimen organizado. De hecho, el Plan Colombia, que se extendió a lo largo de varios años,
implicó una asistencia constante y sonante por parte de Estados Unidos a distintos gobiernos colombianos, y que Álvaro Uribe también se apoyó mucho en los Estados Unidos para combatir a las guerrillas en los momentos más complicados. Así que esto parece más bien una reanudación de una alianza que ya ha experimentado tiempos anteriores y que fue suspendida durante Petro, pero también durante Santos no hubo muy buenas relaciones, ¿no, Carlos? Bueno, yo estuve en la asunción de aquel momento, cuando Álvaro Uribe llega a su lucha contra la FARC. De hecho, al lado de uno de los autos de la delegación argentina explotó una garrafa de gas tirada por un sistema de morteros desde afuera de la zona del Palacio de Gobierno. Era un momento de muchísima violencia. La FARC tomaban el control de todo. Vos ibas al hotel donde estaban las delegaciones y te llevaban para poder salir a comer fuera del hotel con un sistema de custodias. Era una Bogotá absolutamente arrinconada por los narcos. Bueno, eso se dio vuelta. Santos fue el ministro de Defensa de ese gobierno de Uribe, pero luego, cuando fue presidente, empezó un cierto romance con la izquierda, drama que tienen algunos de creerle a la cultura woke, y empezó a alejarse de los Estados Unidos, pero no abandonó el Plan Colombia. El Plan Colombia ahora yo creo que está perfeccionado, que Colombia no ha tenido un presidente como Del Espriella. Este hombre tiene una inmensa decisión y se encuentra con un presidente norteamericano, un secretario de Estado, un secretario de Guerra, que están metidos en el tema continental y preocupados por la lucha contra el narco. Avancemos sobre algunas de las cosas que está por hacer Del Espriella, que son clave. Primero, volver a bombardear con glifosfato toda la zona de plantación de coca ilegal. ¿Qué es la plantación de hoja de coca? La hoja de coca no es solamente para cocaína, tiene también para una cantidad de razones medicinales. Pero esas plantaciones tienen que estar reguladas y controladas para que no vayan al mercado de la fabricación de cocaína. Segundo tema, la prohibición del ingreso de precursores químicos para convertir la hoja de coca en cocaína. Un tema fundamental que ha anunciado también el presidente de Colombia, y esto es clave, es que no solo va a estar en Medellín, sino que va a plantear, vos lo acabas de mostrar recién en uno de los videos, con plazos muy claros, se entregan o los mato. Y ya demostró que mata, porque lo demostró con Mad Max, que nadie lo tocaba. Una cosa hay que explicarle a la gente que está fuera de Colombia: todo el mundo sabe dónde están estos tipos. No lo fueron a encontrar a Mad Max porque no querían, porque había complicidad. Claro. Y un tema muy importante que se está comprobando, y lo dije yo en tu canal hace tiempo, hace bastante tiempo, que las FARC trabajaron para Cepeda, que las FARC trabajaron para que se votara al candidato de Petro. Y una cosa muy importante respecto a esto: va a volver a acción el general Rodríguez. ¿Quién es el general Rodríguez? Que ahora está retirado. Es el que denunció en una reunión de emergencia del gobierno de Petro que las FARC estaban manipulando la votación en su zona de influencia. La FARC, me refiero a la FARC residual, pero que no son poca cosa hoy, porque tuvieron mucha protección política. Y otro tema muy importante es que dijo Del Espriella: voy a bajar el avión que lleve drogas de aquí a México, o los lanchones que lleven drogas de aquí a México, que intenten llevarlos a los Estados Unidos. Es una cosa que no ha ocurrido nunca en Colombia, es una bendición para América. Más bien lo que venía ocurriendo en Colombia era todo lo contrario. Mira, tengo unos datos que al público le van a interesar seguramente, y que nos retrotraen, insisto, hasta la época de Santos. Porque con Santos es cuando se suspende, por ejemplo, la fumigación aérea en el año 2015. En el año 2012, la ONU calculaba que había 48.000 hectáreas plantadas de coca en Colombia. En el 2015 a Santos se le ocurre suspender la fumigación. En el año 2016 van con el tema del acuerdo de paz, que en realidad fue un acuerdo de impunidad para las FARC y para las guerrillas. Y ese año aumenta la plantación a 146.000 hectáreas
Es decir, del año 2012 que tenías 48.000, pasás en el 2016, el año del acuerdo de paz, a 146.000, un 200% más. Y en el año 2017 trepa a 171.000. Ahora, mirá los números bajo Petro. Petro asume en el 2022. Ese año hay 218.000 hectáreas de coca plantadas en Colombia. Y en el año 2025, el último año completo de Petro, había escalado a más de 258.000 hectáreas plantadas. Son datos de la ONU. Según la ONU, incluso en el periodo Petro, pasó la producción potencial de cocaína de 1.738 toneladas en el año 2022 a 2.644 toneladas en el 2023. Solamente un año de Petro creció 53%. Estamos hablando de 304 kilogramos de cocaína por hora durante todo ese año bajo gobierno petrista. Entonces, si uno considera estos datos, que es importante decirlos, no son solo de Petro, viene también del progresista, del socialdemócrata Santos, tenemos un punto de inflexión con Abelardo de la Espriella que significa un antes y un después para un pueblo muy sufrido como Colombia que no conoce la paz desde hace generaciones. Me mencionabas recién, Carlos, a México, y hablábamos fuera de cámara de que también tenemos una noticia muy importante que acaba de salir de México, ¿no? Sí, efectivamente. México, el México de López Obrador y de Sheinbaum, permanentemente hay que asociarlo a lo que ha sido Petro y lo que ha sido Maduro. Es decir, este triángulo de países es lo que ha permitido el crecimiento del narcotráfico, el crecimiento de la producción de drogas y la penetración en los Estados Unidos, que tiene como, por primera vez, también mucha fuerza con la reacción del presidente Trump. ¿Qué ha ocurrido en México? Bueno, hoy se ha sabido que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le ha prohibido el ingreso, le ha quitado la visa a Andy López Beltrán. Perdón, me equivoqué porque sí, es el hijo de Andrés Manuel López sí. Obrador. Por eso le De hecho, dicen tiene Andy. su mismo nombre, ¿no? Ahí estamos viéndolo en pantalla. Andrés Manuel López Beltrán, le dicen Andy. Exacto. Lo que pasa es que le dicen Andy y yo me Claro. estaba equivocando un poco con su padre. Este Sí. individuo está investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero yo quiero recordar, porque a veces las noticias se van solapando una arriba de otra, que el gobierno de Sheinbaum se hace la distraída ya con una gran cantidad de líderes del Partido Socialista de México, de Morena, vinculadas al narco, y ya no a pedidos del Departamento de Estado, sanciones del Departamento de Estado, sino a pedido de los tribunales de los Estados Unidos. El caso más fuerte es el del gobernador de Sinaloa, de Rocha Moya. Claro. Hace casi 2 meses y medio que se ha pedido por los tribunales norteamericanos, luego de un gran jurado, la comparencia de Rocha Moya a declarar